Yo soy la doctora Leonardi y les hablaré de mi tema que le corresponde a este módulo dentro de las relaciones del derecho de familia, denominado adopción. Por supuesto que vamos a tratar los lineamientos generales debido a la gran intensidad de la reforma del Código Civil en nuestra materia de derecho de familia. Primeramente quiero referirme a lo que el concepto de adopción trae el nuevo Código Civil y nos dice que la adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes a vivir y a desarrollarse dentro de una familia que le procure los cuidados necesarios y también que satisfaga las necesidades afectivas y materiales dentro de esa familia si no pudiera hacerla en su familia de origen. La principal reforma de nuestro Código Civil en el tema de adopción se centra en incorporar en el artículo 595 el principio general del interés superior del niño, que es donde debe girar todo lo referido al otorgamiento del tipo de adopción y también, obviamente, a la flexibilización de los vínculos jurídicos existentes en cada uno de ellos. Cuando vamos a ir avanzando en el módulo, nosotros vamos a comentar, por supuesto, también las etapas que introduce el nuevo Código Civil en el proceso de adopción, introduciendo en una primera etapa la denominada entonces la declaración judicial de preadoptabilidad o adoptabilidad. También la segunda etapa, entonces, que es la guarda con fines de adopción, y la tercera etapa, el juicio de adopción propiamente dicho. Ahora, entonces, para que a ustedes les quede claro, yo voy a tratar solamente aspectos sobresalientes que hacen específicamente a las facultades judiciales. Las facultades judiciales es un artículo nuevo que está introducido en el artículo 621 y que específicamente trae dos temas específicos. En principio, las facultades, digamos, específicas del juez, entonces de otorgar la adopción plena, simple o de integración. Además, el segundo aspecto de este artículo 261 se refiere a la flexibilización del tipo adoptivo que puede realizar el juez dentro, entonces, de la determinación de la adopción. Cuando nos referimos a la adopción, en principio, vamos a remontarnos a la sección del capítulo 5, puesto que ese capítulo 5 entonces agrega a los tipos de adopción que ya conocíamos, es decir, la adopción plena y la adopción simple, la adopción de integración, que no es más entonces que la adopción del hijo del cónyuge o del conviviente. Ahora, cuando se habla de facultades judiciales, lo que nos está queriendo remarcar la reforma es que la opción o la determinación de la concesión del tipo adoptivo es entonces facultad exclusiva del juez. Los pretensos adoptantes pueden entonces opinar o manifestar entonces sus deseos, pero no será determinante para, por supuesto, el juez. En el segundo aspecto de la flexibilización es una novedad legislativa, debido a que entonces el juez, por ejemplo, al otorgar la adopción plena, que nosotros sabemos que extingue la vinculación jurídica con la familia de origen, puede en algunas oportunidades continuar entonces con el mantenimiento de vínculos jurídicos con su familia de origen. En la adopción simple va a poder también entonces
digamos, mantener o crear determinados vínculos jurídicos con su familia de origen. Por supuesto que este artículo nos introduce dos requisitos esenciales. En principio, el primer requisito esencial es obviamente que sea a petición de parte interesada. Y el segundo requisito que obviamente se deban a motivos graves. Ahora la pregunta sería, ¿el juez de oficio podría de alguna forma entonces dictaminar o realizar entonces esta flexibilización de los efectos de la adopción plena o de la adopción simple? En principio tendríamos que decir que no. ¿Por qué? Para respetar sobre todo el derecho de identidad y también para preservar los vínculos fraternos con su familia de origen. Pero en esta nueva ley, y obviamente basándonos en el interés superior del niño, vamos a ver que si el juez lo escucha, toma su opinión, tiene o cuenta con el consentimiento, si es un adoptado que tiene que tiene una edad de más de 10 años, obviamente no encontraríamos ningún tipo de fundamentación negativa en que el juez por sí solo, entonces, y sin petición de parte interesada, pueda entonces flexibilizar los efectos de los tipos adoptivos determinados. Ahora, también el mismo artículo, que como yo les decía, me centro sobre todo entonces en comentarles, es que finalmente cualquiera sea el tipo adoptivo, entonces que haya optado el juez, y obviamente aunque se hayan producido determinadas flexibilización en los efectos, no tiene ningún tipo de consecuencia con respecto a los efectos del régimen adoptivo específico. Es decir, que los derechos alimentarios, la responsabilidad parental y los derechos sucesorios, aún también los impedimentos matrimoniales, subsisten, no varían. Ahora, el Código también, entonces, una vez que define estos tres tipos de adopción, que como dijimos entonces, la plena y la simple ya la teníamos en el Código derogado, y también definirla a la de integración en un mismo entonces artículo, nos señala que no existe ningún tipo de jerarquía entre estas adopciones. Es decir, es una línea que debe seguir el intérprete y que solamente entonces lo que interesa son las circunstancias fácticas y obviamente basándose en el interés superior del menor. También vamos a ver en el articulado de nuestro nuevo código que si bien esta adopción plena, que como todos sabemos, entonces rompe o extingue los vínculos con la familia de origen, produce, o mejor dicho, es irrevocable, pero en la actualidad esta adopción plena, entonces también, o mejor dicho, el adoptado en forma plena puede entonces ejercer una acción de filiación o de reconocimiento. ¿Para qué? Para que de esa forma entonces pueda contar o con un derecho sucesorio o con un derecho alimentario, por supuesto en forma excepcional. Ahora, cuando se habla de la adopción simple, también nuestro nuevo código trae un lineamiento donde establece los efectos de la adopción simple. La adopción simple, entonces, si bien no rompen como en el antiguo código, entonces estos vínculos jurídicos con su familia de origen, vamos a ver que también sí sucede la delegación inmediata y exclusiva de la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental.
y señala el nuevo código como efectos de esta adopción plena de, por ejemplo, la adecuada comunicación o el derecho de adecuada comunicación que debe tener o puede tener el adoptado en forma simple. También que si depende del grado de madurez y obviamente la edad del adoptado, puede solicitar, o mejor dicho, es un derecho mantener su apellido de origen y obviamente entonces poder anteponer a su apellido de origen, entonces anteponer también o posponer el del adoptante. Ahora, cuando hablamos de la adopción por integración como un tipo nuevo, en realidad nuestro código derogado se refería someramente al tema cuando se hablaba de la adopción de mayores de edad y solamente entonces se refería a la adopción del cónyuge, del hijo del cónyuge. Ahora, entonces, el código obviamente amplía entonces este derecho también a, por supuesto, los convivientes, que como nosotros sabemos son las nuevas formas de familia en nuestro país. Además, digamos, cambiante en cuanto a estas normas es la sistematización dentro de un capítulo específico referida a la adopción por integración. Lo que caracteriza a este tipo de adopción nueva en nuestro código es sobre todo el efecto entonces que va a producir. Nunca esta adopción por integración producirá la ruptura del vínculo filial entonces del adoptado con su progenitor de origen, cónyuge o conviviente. Pero por supuesto los efectos de esta adopción por integración va a tener importancia si ese adoptado o ese menor, ese niño, niña o adolescente tiene un solo vínculo filial o solamente si tiene solo un vínculo filial o un doble vínculo filial. Cuando el menor o el adoptado, el pretenso adoptado, entonces tenga solamente un solo vínculo, el efecto de la adopción de integración no va a ser más ni menos que la adopción en forma plena, con todos sus efectos. En cambio, si el menor, niño, niña o adolescente tiene entonces un doble vínculo filial, allí sí entonces va a ser facultad del juez establecer si la adopción se otorgará en forma simple o en forma plena y aplicándose lo que nosotros vinimos desmenuzando en el artículo 621 en cuanto a las facultades que tiene el juez de optar entonces por la determinación del régimen adoptivo aplicable a esa circunstancia fáctica. Ahora, entonces, las reformas de esta institución en nuestro Código Civil son trascendentales, pero en realidad todas giran en estos principios establecidos en el 595 del Código Civil. Y además, entonces, en la introducción, ya como parámetros fundamentales de todos estos derechos que obviamente en la Argentina cada vez están más plasmados, como por ejemplo el derecho, por supuesto, del interés superior del niño, el derecho a ser oído, el derecho de la adecuada comunicación y, por supuesto, el derecho a conocer sus orígenes y su identidad. En el transcurso de mi módulo, nosotros vamos a ir viendo también específicamente a través de un PowerPoint
cómo se va a ir sustanciando el proceso de adopción y además entonces todo lo referido al alcance de la sentencia de adopción y también entonces el derecho del niño, niña o adolescente a conocer sus orígenes.